¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la base bioorgánica de los procesos psíquicos. Soy la profesora Jocelyn Rivera del área de psicología. ¿Alguna vez te has preguntado por qué puedes hacer todo lo que haces? Coordinar tus movimientos, tener recuerdos, emociones, equilibrarte, saltar, memorizar cosas, en fin, una serie de actividades que haces que pareciera que son muy sencillas, pero aunque no lo creas, es un proceso muy complejo, altamente organizado. Veamos quién es el responsable. Es la neurona. La neurona es una célula nerviosa muy independiente, no está unida a las otras células. Simplemente se pasan datos. La neurona, podemos decir, que es la que viabiliza la información que va a llegar hasta tu cerebro. En total se conoce que tenemos un aproximado de 85.000 millones de neuronas, aunque algunos estudios indican que podríamos tener más. Pero este es el dato medio que te puedo dar. La neurona tiene, como puedes observar en imágenes, ciertas partes, dendritas, un axón, un núcleo, y lo que vamos a observar es que las dendritas reciben la información, pasan por su cuerpo y llegan al axón. Ahí en la colita están las ramificaciones terminales. Por ella vuelve a pasar la información a otra dendrita de otra neurona, completando así un proceso sináptico. Ahí puedes ver, no se tocan, simplemente pasan unos impulsos eléctricos, llamados también impulsos nerviosos, que transmiten la información. Entonces las neuronas son células nerviosas que transmiten información. ¿De qué? De todo lo que tú haces, sientes, percibes. De ese modo es que trabaja. Bien, aquí tenemos el sistema nervioso, es decir, esa neurona totalmente organizada con la cantidad de millones de neuronas que tenemos, organiza todo un sistema nervioso que está dividido en dos, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Hoy solo vamos a hablar del sistema nervioso central. La siguiente semana te enviaré algo de información sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está dividido en dos partes. Tiene un encéfalo y una médula espinal. Puedes ver en la imagen que ocupa la cavidad de tu cráneo. Ahí está el encéfalo. Dentro del encéfalo está el cerebro, está el bulbo raquídeo y está el cerebelo. Cada uno tiene sus funciones. El cerebro, por ejemplo, es el que ordena las acciones que tú vas a tener. Son acciones voluntarias, como la memoria, las emociones, el aprendizaje. Es lo que tú le ordenas que haga. El bulbo raquídeo, en cambio, son más autónomos. La respiración, son los latidos de tu corazón, que tú no controlas, pero el cerebro da la orden de que sea de cierto modo. Puede ser acelerado o lento, de acuerdo a las emociones que tú puedas tener. El cerebelo es el que coordina los movimientos, los reflejos, el equilibrio que nosotros tenemos. Este ayuda mucho. En realidad, los tres coordinados y trabajando de manera equilibrada logran que tú puedas cruzar la calle mascando un chicle sobre una bicicleta y conversando con tu amigo. Y tus ojos miran a la izquierda y a la derecha para que no pase un auto y no corras peligro. Es decir, todo eso lo hace el encéfalo, porque es el centro de comando de todas tus acciones, emociones y sentimientos. ¿Cómo logra dar esas órdenes? Porque la médula espinal le provee toda la información. La médula espinal está dentro de tu columna vertebral. Tu columna vertebral es de hueso, es muy duro, pero por dentro está la médula espinal. Ella recibe toda la información y se la pasa al cerebro, al bulbo raquídeo, al cerebelo, dependiendo a quién corresponda. ¿Sí? Hasta aquí creo que está sencillo de entender. El sistema nervioso central tiene encéfalo y médula espinal y tiene ciertas funciones. Pero habrá que entender también que los hemisferios, que tenemos dos en el cerebro, el hemisferio izquierdo y el derecho, cumplen variadas funciones. Aquí he puesto algunas, las más importantes quizás. El hemisferio izquierdo, ahí está almacenado el lenguaje, las habilidades para la escritura, la lógica, la matemática y la ciencia. Y tiene un pensamiento lineal, dice. Es decir, que si bien alberga la información sobre estas acciones, también está en el derecho, pero se equilibra.
En el derecho, dice, se promueve más la música, el arte, la fantasía, la creatividad. Ambos hemisferios trabajan de manera coordinada. Pero recientes estudios dicen que hay una cierta tendencia o facilidad para hacer algunas cosas. Es decir, si tú escribes con la mano derecha, tienes facilidad para el lenguaje, la escritura, la lógica y la matemática. Y si tú escribes con la mano izquierda, tienes cierta facilidad para la música, la creatividad e incluso para expresar tus emociones. Quiero recalcar, aquí a veces decimos que los que pueden matemáticas son muy inteligentes, pero existen diferentes inteligencias, la matemática, la musical, la artística, en valores, es decir, existen muchas inteligencias. Y aquí nos está dando un datito muy importante, tiene cierta ventaja. Si escribes con la mano derecha, para esas áreas, lenguaje, escritura, lógica, matemática y ciencia, y tiene cierta ventaja, si escribes con la mano izquierda, para la música, el arte y la creatividad en general, ¿sí? Pero cierta ventaja, no significa que lo domines. Además va a depender mucho de la formación que tengamos en el colegio, en la casa y el fomento que nos den para estas áreas. Como resumen, te presento. Como vemos, en el hemisferio izquierdo está el razonamiento, el hemisferio derecho domina más la creatividad. Pero este equilibrio se basa en una toma de decisiones que no solo son voluntarias, también son físicas. Te explico. Abajo, en la parte más pequeña, está el reptil. Es una parte reptiliana, le han llamado los investigadores recientemente, porque en esta parte están nuestros instintos básicos de supervivencia. Si me empujan, yo empujo. Si me gritan, yo grito. Y no razono mucho, ni siento mucha pena, ni simplemente reacciono. Es la parte de hacer y actuar. Por encima de él, la evolución, según los miles de millones de años que se han dado para que evolucionemos de ser un animal a ahora un Homo sapiens, ha pasado un proceso límbico, donde hemos tenido más emociones, afectividad. Estos sentimientos cubren al reptil, le dicen, no te enojes, no te molestes, ya no estamos en peligro, no tienes que sobrevivir, controla tus emociones. Por encima del reptil y del límbico, del emocional, está el neocórtex. Este es el que nos ha permitido la racionalidad plena y esta es la herencia que nos deja el Homo sapiens. Él protege al límbico y al reptil y le dice, no te asustes, no estás en peligro, no seas tan emocional, no sufras, sé racional, sé lógico. Si los tres son dominados por el neocórtex, te sugiere que habrá éxito, pero sabemos que siempre tenemos una parte reptil que está de miedo a estar en peligro, y una parte muy emocional, especialmente en el mundo andino somos más emocionales, en el mundo quechua y aymara, pero tendremos que combinar los tres para que podamos tener éxito en la vida. Hasta aquí es donde nos quedamos y la siguiente semana te enviaré algo sobre el sistema nervioso periférico. Te ayudo con algunos títulos para que elabores un mapa conceptual en tu cuaderno, ponle algunas características que te han llamado la atención. Puedes variar, solo es una ayuda para que elabores tu mapa conceptual. Gracias.